Reat. Pitulfrue. Ruta capítulo 1. Ski Island. Esta es una tierra mística. Las nubes se estaban acumulando en la línea de visión y el horizonte azul profundo parecía estar al alcance de uno. La superficie bajo sus pies no era tierra sino trozos de nubes blancas como la nieve. Olas de brisa cálida acariciaron los rostros de las personas, trayendo consigo una sensación fresca y refrescante. Un cocotero de forma inusual se alzaba en medio de la playa blanca, varios peces planos salieron corriendo de dentro de la nube blanca, salpicando una serie de gotas de agua. Como entusiasta del anime, Rowen tardó solo 3 minutos en resolver su status quo actual. Ha cruzado. Este es el mundo de One Piece, Ski Island. Entonces, es todo un malentendido. ¿Por qué deberían matarme, imbécil? Da. En un pequeño pueblo en ruinas, una silueta huyó presa del pánico, mientras era perseguida por varios soldados con lanzas y vestidos de una manera extraña. Rowen golpeó al vendedor ambulante, empujó a los transeúntes y corrió hacia adelante con la cabeza agacha. Ah. Esta persona del mar azul. Detente. No corras. Date prisa. Captúrenlo y el señor nos recompensará. Gritos de alarma y conmoción resonaron en las calles durante bastante tiempo y fue una escena muy caótica. Rowen también estaba bastante impotente ante el hecho de que esos soldados vinieran tras él para arrestarlo y ejecutarlo por la fuerza. Se podría decir que realmente había cruzado, la cantidad de personas que nacían y aparecían en la Tierra todos los días era muy grande. Un ejército formado por personas que nacieron ya había ocupado el multiverso. Se podría decir que su número no era ni mucho ni poco. Pero cruzar a un nuevo mundo y aterrizar en el cielo, ¿quién podría soportarlo? Es una persona común y corriente y cayó desde una altura de 5 metros de cara al suelo, recibió la peor parte de la fuerza en su columna vertebral, incluso si no resultará en la muerte, ciertamente lo dejará en un estado de discapacidad. La buena noticia es que Rowen cayó cara a cara y no murió. La mala noticia es, cayó sobre un hombre gordo que vestía un magnífico traje de guardia y parecía que no podían meterse con él. Rowen, de 90 kilogramos de altura, se estrelló desde una altura de 5 metros y, bajo la aceleración de la gravedad, su cuerpo se estrelló contra la cabeza de esa persona. Duran. Después del sonido, Rowen solo se sintió un poco mareada y deslumbrada. Por otro lado, ese gordo comenzó a reírse como un idiota y cayó al suelo con un golpe mientras la sangre de su cabeza teñía de rojo el suelo de nubes blancas. Mirando a los atónitos guardias a su alrededor, Rowen se tomó la cabeza y pareció avergonzado. Si digo que no fue mi intención hacer esto, ¿lo creerían? Él mató a Lord Cisco. Atrápenlo. Atrapa al asesino del mar azul, será ejecutado por Cloud Drifting. Rowen sabía acerca de esta nube a la deriva de la que estaba hablando el líder del grupo de la isla del cielo de alas blancas. De hecho, era un método de pena de muerte exclusivo solo de Ski Island. Pusieron a un prisionero en una pequeña nube isleña, dejándolo flotar libremente en el cielo sin comida ni agua ni ninguna persona a su alrededor. A 10.000 metros de altitud, sin orilla ni final a la vista. Y finalmente, la persona moriría de sed o de hambre. Era similar a la pena marítima que usaban los países costeros, solían desterrar a los piratas al mar en la Edad Media. Fue muy similar a esto, los prisioneros allí también fueron desterrados al mar. No, escúchame, déjame explicarte, joder, ¿hablas en serio ahora mismo? Rowen quería justificar sus acciones, pero una flecha voló cerca de su oreja, le hizo comprender que la verdad ya no es razonable y que estaría muerto si se quedaba aquí. Comenzó una persecución y, con su fuerte físico, Rowen huyó salvajemente. Ski Island era árida y escasamente poblada. Pasó rápidamente por la pequeña ciudad y entró en el área de nubes en blanco. Los soldados, que se estaban conteniendo por temor a que las flechas perdidas golpearan a alguien, comenzaron a tirar de los hilos uno tras otro y lanzaron una andanada de flechas. Shiu. Shiu. El sonido ensordecedor creado por las flechas, cortando el aire hizo que Rowen temblara de miedo mientras seguía corriendo en zigzag y escapaba por poco de las flechas entrantes. No más, deficiencia de oxígeno, cansado. Rowen corrió mientras jadeaba y sus ojos comenzaron a oscurecerse y cada vez que levantaba los pies, era como si estuviera corriendo sobre arena mojada. One Piece World formó naturalmente Ski Island a una altitud de al menos 5.000 metros sobre el nivel del mar, y la baja concentración de oxígeno es escandalosa. Si una persona común y corriente llegara repentinamente a esta altitud desde el nivel del mar,
Incluso si no hay mal de altura, correr continuamente provocará síntomas como hipoxia en el cerebro y disnea debido a la capacidad insuficiente de transporte de oxígeno de los glóbulos rojos. Si Rowan no hubiera ido al Tíbet en el pasado y no hubiera escalado el monte Everest, ya se habría caído. Por supuesto, su cuerpo en forma también contribuyó a ello. ¡No! Hay un santuario más adelante. Détenlo. No dejes que ese morador del mar azul entre al santuario. De repente, Rowan fue despertado de un semicoma por los gritos y llantos de los soldados detrás de él. Se recuperó y abrió los ojos. Mientras miraba hacia adelante, un santuario de Dios que parecía un altar apareció en una isla nube al final del camino. Bueno, ¿qué es eso? ¿Humano? Rowan se rió entre dientes. Mirando a través de la pequeña cerca, notó una figura sentada en el suelo con los brazos cruzados y la cabeza enterrada entre las rodillas mientras estaba sentado en la esquina del santuario. A diferencia del hombre de Ski Island que lo perseguía, este hombre, como él, no tenía alas detrás de él. Finalmente veo al mismo tipo, hermano mayor, ayúdame. Rowan gritó sorprendido, asustando al hombre mientras levantaba la cabeza presa del pánico. Parecía estar dormido y estaba un poco aturdido cuando abrió los ojos. Pero al notar al hombre de Ski Island detrás de él, se puso de pie de un salto. No era mi intención. Al ver esto, Ron de repente tuvo un mal presentimiento en su corazón. Inicialmente, había pensado en causar problemas a los demás, pero este tipo ya parecía haber causado problemas por sí mismo. No solo eso, sino que esta persona también tenía un rostro amigable, combinado con su peinado afro, la impresión que daba no era extrema. Al segundo siguiente, los soldados gruñeron enojados detrás de él. En él. Gilipollas, ¿por qué estás aquí otra vez? Sal del santuario. Eres un monstruo. Te atreves a profanar el santuario. Imperdonable. Esta vez ya no podemos prescindir de él. Ponlo en Cloud Drifting. ZZZZ. Rowan se puso los talones y sacó un rastro de humo, deteniéndose sorprendentemente frente al hombre. Espera un minuto. ¿Eres en él? La edad de este hombre no es muy diferente a la suya. Como máximo tiene 1 o 2 años. Los lóbulos de sus orejas son lo suficientemente largos como para llegar al pecho. De hecho, él es ese dios de la isla del cielo y en él que aparecieron en la serie original. Era solo que, comparando a la persona desenfrenada e imperiosa del futuro que consideraba la vida humana como mera hierba, este dios del trueno es bastante diferente. En el encogido de miedo que tenía lágrimas y mocos saliendo de sus ojos y nariz. Además de eso, escuchó a los soldados exigiendo la pena de Cloud Drifting para él y lloró aún más fuerte y Rowan no pudo evitar dudar si había escuchado mal. Pero en ese momento, a Rowan no le importaba la expresión de miedo de Enel, sus ojos brillaron con luz y las comisuras de su boca se agrietaron lentamente. Esta es Vilka. Parece que mucho antes de la historia original, Enel no tenía la fruta Rumble Rumble. En otras palabras, quebrar. Agarró el largo lóbulo de la oreja de Enel y Enel no pudo evitar soltar un grito de dolor. Rowan lo jaló frente a él y Enel lo miró con horror y duda. Al ver esto, Rowan sonrió levemente y dijo, Enel, ¿verdad? ¿Conoces alguna fruta extraña que haya aparecido aquí? ¿Fruta? Una expresión cansada, pero feroz, parecida a una bestia, apareció en el rostro de Rowan, su adrenalina se secretaba rápidamente y los latidos de su corazón y la falta de oxígeno lo hacían ponerse rojo y parecía un fantasma malvado. Este tipo de maldad y codicia desnudas era algo que en él nunca antes había visto en su vida. Sus dientes eran tan blancos como el hueso. Rowan lo acercó más y el aire que salía de su boca golpeó a Enel en la cara. Sus alvéolos rotos hicieron que su voz se llenara de un olor a sangre. Su voz temblaba mientras hablaba. Ah, es cierto. Esta fruta tendría un patrón de trueno en espiral y sentirás una descarga eléctrica al acercarte a ella. Es una fruta del tamaño de un puño, ¿la has visto? Capítulo 2. Tempali fruta. Una fruta del tamaño de un puño con un patrón de trueno en espiral y uno recibirá una descarga eléctrica al acercarse a ella, no hay duda al respecto. Es la legendaria fruta del diablo Rumble Rumble. Fruta del diablo, un producto único a nivel de dios de One Piece World. Estas frutas del diablo se dividen en 3 categorías: paramecia, zoan y logia. La fruta Rumble Rumble es una fruta del diablo tipo logia, que significa el rayo del cielo, y en el corazón de Rowan, la fruta Rumble Rumble es la fruta del diablo más perfecta del mundo de One Piece. En términos de velocidad, puede realizar movimientos transitorios en el campo electromagnético.
La velocidad lograda al utilizar este método es similar a la del fruto Glim Glim del almirante marino Borsalino Kizaru. Aunque se sabe que este último tiene la velocidad de la luz, ciertamente no puede alcanzar la velocidad de la luz, lo cual es una situación que el universo físico nunca permitirá. Porque a la velocidad de la luz, la masa de un objeto se volverá infinita. Si te mueves a la velocidad de la luz, independientemente de otros factores como la combustión, el desgaste y el usuario de Glim Glim Devil Fruit Ability puede destruir fácilmente un continente e incluso destrozar un planeta si realmente puede alcanzar la velocidad de la luz. Si Kizaru fuera realmente tan fuerte, el mar habría quedado libre de piratas hace mucho tiempo. El gobierno mundial habría podido desafiar a cualquiera dependiendo de esta fruta del diablo. En términos de poder de ataque, el poder del Thunder no es débil. Frente a las aterradoras altas temperaturas y la aplicación electromagnética flexible, esto hizo que no perdiera ante ninguno de los poderes, ya sea la fruta Temblor Temblor, Gura Gura Nomi, de Barba Blanca que puede destruir el mundo. O Shanksaki, o ataque Aukeye Sword, o cualquier otro ataque. El ataque trueno de Rumble Rumble Fruit no es más débil que ninguno de ellos. En el lado débil, la corriente se ve afectada por las transiciones electrónicas y la Tierra puede interferir con ella de muchas maneras. Sin embargo, en One Piece World, excepto el usuario de Gomu Gomu no Mi Ability que puede compensar directamente el poder del trueno con su propia Fruit Ability, Rumble Rumble Fruit casi no tiene enemigos naturales. El caucho común puede quemarse fácilmente con el calor generado por los rayos, por lo que no es una debilidad. A lo sumo, es como un líquido para Sand Fruit, una persona que dependa del caucho podría tocar al usuario de la habilidad de la fruta Rumble Rumble como si el usuario fuera una entidad real. El Enel original como usuario de la habilidad Rumble Rumble Fruit de Bill Fruit, incluso si fue derrotado por Luffy, Oda todavía lo designó como 500 millón Bounty Pirate. Habría sido un hombre fuerte en el nuevo mundo. Se puede ver en esto que Rumble Rumble Fruit es realmente poderoso. La derrota de Enel fue un poco divertida y no tenía ningún sentido, por lo que Rowen tenía más de una fantasía sobre esto. Si puede conseguir la fruta Rumble Rumble, la usará para vencer a Luffy con ella. Solo para poder demostrar algo. Entonces, después de llegar al mundo de One Piece y aparecer hábilmente en Skypiea, la primera reacción de Rowen fue encontrar el fruto de la leyenda. Es solo que esto era solo una idea porque antes le era imposible juzgar el momento y el lugar actuales. Sin embargo, después de descubrir a Enel, esta idea de repente se convirtió en una oportunidad, convirtiéndose en la forma más pura de codicia. Quiere conseguir esta fruta del diablo. No había ninguna excusa que poner. No hay ninguna razón para que no lo entienda. Aquellos que se atrevan a interponerse entre él y esa fruta del diablo serían sus enemigos de vida o muerte. Enel fue acosado en Bikayo y recibió una paliza. Lo llamaban Freakan an Alien. Tuvo que huir al santuario prohibido para escapar de todo. Sin embargo, eso fue solo intimidación y nadie tenía intenciones de matarlo. Las intenciones malvadas y desnudas de Rowen eran algo que nunca antes había visto, y sentía como si estuviera mirando a un hombre que no era un ser humano, sino una bestia que había elegido devorarlo. Una criatura que no permite que ninguna otra criatura se acerque y le quite su presa. Chirrido, chirrido, de repente, Rowen escuchó algo que sonaba como una corriente de agua que caía. Al mismo tiempo, un hedor desagradable también le golpeó la nariz. Mientras Rowen miraba a su alrededor para comprobar su origen, notó una mancha oscura en el pantalón de Enel y un chorro de líquido goteando por sus muslos. El futuro dios del trueno, Enel, quedó tan sorprendido por la presencia de Rowen que se ensució los pantalones. Joder, desperdicio inútil. Frunciendo el ceño, las manos de Rowen se tensaron y sus nudillos se pusieron pálidos, tiró de los lóbulos de las orejas de Enel y apareció sangre en el borde de la aurícula, y Enel luchó frenéticamente. Si esto continúa, Rowen le arrancará las orejas. En One Piece World, los humanos generalmente tienen un físico fuerte. Incluso el flaco Enel tiene una fuerza que no es más débil que el cuerpo trabajador de Rowen, y le duelen los brazos por la lucha. Sin embargo, Rowen era como una estatua de hierro fundido y, por mucho que luchara en él, no lo soltó. Envolvió el lóbulo de su oreja en un círculo, acercó a Enel a sí mismo y volvió a decir: no quiero repetir mis palabras por tercera vez en la misma frase. ¿Has visto esta fruta? En el templo, con lágrimas saliendo de su nariz, Enel se tapó los oídos y gritó de dolor: he visto la fruta que dijiste, está en manos del ídolo en el templo. El templo al lado de Enel es el único santuario aquí.
Las islas del cielo no tienen tierra, ni árboles, ni piedras, y todos los edificios y caminos están construidos por Icelandic Clouds. A su lado, hay una habitación invertida hecha enteramente de Icelandic Clouds y pintada con una pintura roja desconocida. Las paredes están talladas con extraños murales de personas con enormes alas y picos, volando en un cielo atronador. ¿Está dentro? Los ojos de Rowan se llenaron de una luz feroz mientras arrojaba a Enel a un lado y caminaba hacia adelante. Al notar sus movimientos, los soldados fuera del santuario se pusieron ansiosos. ¡No! Él va a entrar al templo. ¿Qué pasa con el divino siervo? Llama rápidamente al divino siervo aquí. El divino siervo Sama está fuera. Solo volverá por la tarde. Este santuario es la tierra santa para todo el pueblo Birka. Para ellos, su estatus es el mismo que el que tienen los Shandas para Ciudad de Oro Shandora y los dragones celestiales para Tierra Santa Mer y Geoise. Sin permiso, ni siquiera se atreverían a pisarlo ya que su rey les cortaría la cabeza. Solo el oficial de Dios y el siervo divino pueden limpiar el templo y adorar a Dios, ignorando al llanto de Enel y a los soldados de Ski Island que maldecían detrás de él. Rowan pateó la puerta con Van y miró el diseño, y no pudo evitar volver la vista. Lo encontré. Dentro del santuario había una estatua que parecía tanto un pájaro como un humano. Tenía 3 cabezas, 6 brazos y un cuerpo fabricado íntegramente de oro. Había 3 artículos en sus manos: un tridente dorado, un tambor dorado y una cuenta de oración. Aparte de esto, también había una mesa cubierta con un mantel rojo frente a ella. Encima se colocó un plato dorado lleno de ofrendas, junto con los calderos dorados que estaban a ambos lados. También había un círculo dorado colocado en el medio para los adoradores. Pero la atención de Rowan no está en la enorme cantidad de oro, sino en la estatua sentada con las piernas cruzadas y las manos naturalmente planas a los costados. Allí yacía una fruta redonda de color azul cielo, el resplandor de los relámpagos, que de vez en cuando parpadeaban sobre ella, llenaba la habitación y daba a la estatua dorada un brillo reverencial. Esa fruta es la fruta del diablo de sus sueños, la fruta del diablo Rumble Rumble. El poder de Logia, allá voy. Rowan saltó emocionado, pisó la mesa de homenaje y la alcanzó. En ese momento, un suspiro resonó en el templo vacío. ¡Qué blasfemia! Vete. Auge. Al contrario del suspiro, una terrible explosión de sonido apareció instantáneamente y fue ensordecedora. El dedo de Rowan estaba a solo 3 centímetros de la fruta Rumble Rumble. Estaba a punto de tenerlo en su mano. Incluso sintió el entumecimiento en su mano debido a la corriente eléctrica, pero un poderoso impacto lo golpeó directamente en la cintura. Soplo. Después de vomitar un charco de sangre en el aire, Rowan salió volando sin resistencia y golpeó fuertemente la pared, hecha de nubes, y cayó después de un segundo de estancamiento. Se acurrucó de dolor y se agarró al suelo con la cabeza. Esta es una fuerza que nunca antes había sentido. Solía pelear con la gente y normalmente le golpeaban en varias partes del cuerpo, por lo que no estaba familiarizado con el concepto de dolor. Esta vez, sin embargo, sus huesos estaban crujiendo, haciendo que sus ojos se agrandaran, su frente se llenaba de sudor frío y la baba goteaba de las comisuras de su boca. Dios dejó un decreto divino: este fruto traerá un gran poder, pero también traerá un desastre irreparable al mismo tiempo. Un anciano con túnica gris, con su frente brillante y alitas de pollo en la espalda, salió de la esquina del templo, sin parecer ni triste ni complacido. No estaba enojado por la ofensiva de Rowan, ni tampoco le agrada la efectividad de su ataque. Estaba tan tranquilo como el agua y tan firme como un perro viejo. Mientras hablaba, se acercó a Rowan, que todavía estaba acurrucada en el suelo, y se paró a su lado. Luego, el anciano levantó la palma de la mano y apuntó hacia Rowan. En el centro de su palma, había una concha roja escarlata atada a su mano con una cuerda. El ataque de hace un momento provino de este mismo caparazón. Esta es una de las especialidades de Ski Island, el Impact Dial. Este Impact Dial puede absorber el impacto del exterior en el caparazón, solo hay que presionar el interruptor para lanzarlo cuando sea necesario, y un ataque abrumador surgirá del Impact Dial. A juzgar por el hecho de que los soldados de afuera no se atrevieron a acercarse a él, este santuario debe tener un estatus especial. Al poder sostener un Impact Dial dentro del santuario, no hay duda sobre el estado de este anciano. El Impact Dial que usó debe ser un producto de alto nivel. El Impact Dial ordinario nunca puede lanzar un poder de impacto que sea así de poderoso. No morir directamente por el impacto ya es una prueba de que la fuerza física de Rowan es diferente a la de la gente común.
Viniste a este lugar con esa fruta como objetivo. Esto prueba que sabes lo que es, pero no te pertenece, morador del mar azul. Entonces, Naciones Unidas. CH, Rowan de repente se burló mientras el anciano hablaba. Su risa estaba llena de locura y alegría, y le dio al anciano una siniestra premonición. Las expresiones en el rostro del viejo cambiaron repentinamente y comenzó a fruncir el ceño y dijo: ¿Por qué te ríes? Me estoy riendo de lo que dijiste, viejo. Rowan levantó la cabeza, con sangre en la comisura de la boca y esputó con sangre antes de decir: la fruta que acabas de decir. ¿Es de esto de lo que estabas hablando? Bum, 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 pum, pum, pum. Mientras hablaba, aflojó las manos y una fruta azul cielo cayó al suelo, rodando hasta los pies del anciano. La fruta tenía una evidente marca de diente y había un rastro de sangre entre la pulpa. No es bueno. De repente, las pupilas del anciano se contrajeron repentinamente y miró hacia atrás. La estatua todavía está sentada con las piernas cruzadas, con un aspecto natural. Pero la fruta rumble en su palma ha desaparecido. Capítulo 3. Impacto y trueno. Así como uno nunca debería creer en las fantasías, tampoco uno debería creer ciegamente en sus propios ojos. Hay menos de un segundo entre el primer sonido del anciano y el dial de impacto. Pero fue el intervalo de menos de un segundo lo que le dio a Rowan tiempo suficiente para hacer pequeños movimientos. Ejerció fuerza sobre los dedos de sus pies y se empujó un poco más fuerte hacia el tributo, y su fuerza estalló. Ya estaba flotando a centímetros del suelo y sus pies no estaban tensos, pero debido a la aceleración insatisfactoria no se podía ver desde un lado. Cuando el shock lo golpeó, su palma estaba en realidad frente a Rumble Fruit. Más tarde, el desplazamiento provocado por el impacto hizo que saliera un poco volando y golpeara hacia ti Rumble Fruit. Con la ayuda del violento flujo de aire, las cintas en la sien se agitaban y volaban y el anciano no encontró sus movimientos. Luego, Rowan agarró la fruta Rumble en sus brazos y dobló la frente y las rodillas para sostener su cuerpo. Además de no poder moverse debido al dolor, también fue para proteger a la vulnerable Rumble Fruit. Después de todo, la fruta del diablo no se pudriría antes de que alguien se la comiera, pero es como cualquier fruta común y corriente. Un impacto un poco mayor puede aplastarlo y perderá su eficacia. Sin embargo, esto es el pasado, esto sabe a mierda, lo recordaré por siempre, crack. La repentina sensación de crisis detrás de él sorprendió al anciano y rápidamente se dio la vuelta. El ataque que esperaba no apareció. Vio la figura de Rowan de pie y notó su cuerpo temblando, parece que estaba gravemente herido. Pero al mismo tiempo, una corriente eléctrica azul circuló alrededor de su cuerpo, produciendo un sonido nítido de PL. El aura invisible estalló y asaltó los sentidos del anciano, y el entumecimiento que sintió en su rostro hizo que su expresión fuera muy grave. Las cintas en todo el templo se balanceaban salvajemente sin aire, violando las reglas físicas e ignorando la gravedad, comenzaron a revolotear en dirección a Rowan. Eran como adoradores que han encontrado su fe y quieren ver el rostro de su fe. Sintiendo el creciente poder del trueno en su cuerpo, Rowan se sintió completamente nuevo. ¿Es este el poder de una fruta del diablo? Realmente es único. ZZZZ. La corriente brilló y crujió entre el pulgar y el índice con sus pensamientos. Incluso si fue solo un simple rayo trivial, Rowan sonrió al oler el olor. Ese es el olor a oxígeno en el aire que se descompone por la corriente eléctrica y el olor a ozono que se emite. No sé cómo afectará este poder a la gente. Durante este periodo, Rowan levantó la cabeza y sus ojos brillaron con frialdad y crueldad mientras se enfrentaba al anciano. No imposible. ¿Sabes lo que hiciste? En este momento, la expresión del anciano se llenó de locura y ya no tiene las expresiones tranquilas en su rostro. Como miembro de los guardianes que han mantenido esto en secreto durante todas estas generaciones, las acciones de Rowan hoy convertirán en humo los esfuerzos de generaciones y también negarán la necesidad de su existencia. Cuanto más antiguo es algo, más conservador se vuelve y más decidida se vuelve la gente a protegerlo. Pero cuando esta voluntad o determinación colapsa, también traerá un completo colapso del espíritu. ¿Qué hice? No es asunto mío. Haciendo la vista gorda ante la expresión del anciano, Rowan inclinó la cabeza y un toque de alegría apareció en la comisura de su boca, y se llenó de sed de sangre. La intención asesina en su corazón es bastante pesada. Hay leyes morales y armas que pueden confinarse en la tierra, pero ¿qué pasa con este mundo? ¿Por qué no me lo dices? Bastardo.
Al ver esta escena, el anciano levantó la mano y apuntó con el dial de impacto hacia Rowen. Su apariencia se volvió amenazadora mientras gruñía: «Muere, idiota». Zumbido. La energía intangible se entrelaza en el caparazón de la mano del anciano y apareció la aterradora fluctuación. La fuerza de impacto almacenada en el impact dial se puede disparar varias veces, lo que le da al usuario la capacidad de atacar varias veces. Por supuesto, esto también redujo su reacción en comparación con el legendario Reject Dial. Anteriormente, el anciano solo había usado un poco de poder contra Rowen, pero en ese momento, atacó con toda su fuerza. Caca, aparecieron densas grietas en el caparazón debido a la fuerte cohesión y al aire zumbido. Después de este uso, este caparazón sería desguazado. Pero el viejo pensó que estaría mal si podían matar a Rowen. Cuando la conmoción llegó al extremo, el anciano empujó la palma de su mano y presionó el interruptor. Dial de impacto, max. Lanzamiento. El aire pareció congelarse aquí por un segundo y al momento siguiente, estallido. Se produjo un impacto aterrador, formando una columna de aire de unos pocos metros de ancho en línea recta. Los escombros alrededor de esta columna desaparecieron instantáneamente y el área quedó vacía en un abrir y cerrar de ojos. La dura pared ni siquiera pudo bloquear el impacto por un segundo y al instante penetraron la columna de aire y apareció un gran agujero en ella. Afuera del santuario, los soldados de Ski Island que no se habían dispersado se sorprendieron repentinamente por el fuerte ruido. Entonces se sorprendieron cuando escucharon un fuerte ruido. Cuando se dieron la vuelta, vieron que el muro del templo había explotado repentinamente y el humo en espiral cubría el cielo. ¿Esto es impact dial? ¿Qué está haciendo Lord Officer? ¿Por qué usar este tipo de cosas en temple? Este templo es sagrado y al resto de personas normalmente no se les permite entrar, y mucho menos portar armas como impact dial. Como habitante del Mar Azul, Rowen no puede tener las armas controladas que Birka guarda estrictamente, por lo que solo el oficial de Dios podría haber usado el dial de impacto en el templo. En ese momento, algo les llamó la atención. Equipo, comandante, mire eso. El comandante se giró y de repente quedó atónito, se sentó suavemente con sus manos y pies y habló. Entonces, ese también era el impact dial. Vio nubes a lo lejos, y un pasaje cilíndrico que se extendía por cientos de metros, penetrando las nubes y apareciendo en el cielo. El pasaje era claramente visible. Por donde pasaba la ola, todo el humo desaparecía y se convertía en polvo, formando un pasaje vacío. Silbido, este grupo de personas contuvo el aliento mientras miraban a lo lejos con horror, no pudieron hablar durante mucho tiempo. Un impacto tan poderoso es algo increíble incluso para ellos. Después de un tiempo, alguien vaciló y dijo: bajo este ataque, el morador del Mar Azul debería haber muerto, ¿verdad? Así es. El oficial de Dios debe haber estado atacando al criminal del Mar Azul. El aterrador impacto de Legends Reject Dial no es nada débil. El Blue Sea Dweller debe quedar aplastado por el impacto. De repente, volvieron a mirar el templo y quisieron saber el resultado. Solo para encontrar ZZZZ. ZZZZ. Después de que el humo se disipó, sonó una corriente nítida que reflejaba una figura humanoide. ¿Qué? Auge. Con un grito estremecedor, el humo restante se dispersó en el aire y la corriente eléctrica comenzó a fluir como una tormenta, cayendo del cielo. ¿Esto es un trueno? Al final, ¿qué pasó? La respiración de los soldados se hizo más difícil mientras miraban con horror el cielo oscurecido. El trueno que cayó del cielo no cubrió un área grande, solo cubrió el santuario. En él huía delante del soldado con las orejas ensangrentadas, pero los soldados que solían gritar y amenazar con matarlo en el santuario en el pasado ya no se preocupan por él. Todos miraron el templo cubierto de truenos y perdieron sus habilidades para hablar. El cielo oscuro, los extraños truenos y los gritos del oficial de Dios, era como el fin del mundo y la escena era aterradora. Dios debe estar enojado. Corre. El dios del trueno está enojado. De repente se despertaron y los soldados estaban aterrorizados. Birka ha venerado al dios del trueno durante generaciones. Esta escena es exactamente la misma que la del oficial de Dios describió como la ira del dios del trueno. Capítulo 4. Prueba y fruto. Lo que sucedió afuera no está claro para Rowen. Dentro del templo, solo le quedaba una mano, clavada en el cuello del anciano, y el resto de su cuerpo había desaparecido. Esos relámpagos atronadores del exterior son generados por el poder que no puede ser controlado por su cuerpo después de que su cuerpo se rompe.
Muy pronto, esta extraña apariencia de Rowen desapareció cuando hilos de relámpagos se retorcieron y entrelazaron para formar un contorno de su apariencia. Finalmente, el relámpago desbordante que se esparció afuera regresó a él y una vez más formó su cuerpo. Y tal, no quedó ni rastro de rayo por ningún lado, excepto una zona. ZZZZ. ¿Qué? El brazo de Rowen estalló en una fuerte corriente eléctrica. El anciano abrió mucho la boca, retorciéndose incontrolablemente bajo el agarre de Rowen y su piel comenzó a arder. Como el primer probador de fuerza de Rowen, este anciano que había logrado vivir hasta ahora está sin duda calificado. Rowen se frotó la barba de la barbilla con la mano desnuda, pensó lentamente. No es de extrañar que Logia fuera llamada una habilidad invencible en los primeros días, su elementalización resultó ser una habilidad pasiva. No solo eso, sino que esta habilidad también podría ser controlada completamente por el usuario de la habilidad de la fruta del diablo, y puede acceder a sus entidades a medida que lo hace. Por favor. Además, después de dividirse en un área grande, si uno no puede controlar la capacidad de liberación antes de volver a combinar, también consumirá resistencia. Después de todo, la combinación en sí misma también es un proceso de uso de la habilidad de la fruta, consumirá resistencia, por lo que incluso con la habilidad de elementalización, no puedes tomártelo a la ligera. Después de obtener Rumble Fruit, Rowen tuvo tiempo de evitarla antes de que llegara el impacto. Incluso si no aprendió la teletransportación de Enel en el campo electromagnético, no debe subestimarse la velocidad del rayo. Solo quería probar las respuestas a las preguntas que tenía antes, para recopilar datos para su desarrollo posterior. Está utilizando el dicho popular conócete a ti mismo, conoce al enemigo para desarrollarse. Rowen, que es un travesador, ha logrado conocer al enemigo, pero como usuario de la nueva habilidad de la fruta del diablo, aún no ha logrado conocer a uno mismo. ZZZZZ. La corriente en su mano aumentó nuevamente y el anciano expulsó una sustancia espumosa de su boca y quedó inconsciente, solo podía gritar pasivamente sin ninguna resistencia. En este sentido, Rowen tiene una nueva cosecha. La fuerza de la fruta no solo está relacionada con el nivel de desarrollo, sino también con la fuerza corporal del usuario. Acabo de obtener Rumble Fruit y el nivel de desarrollo es aproximadamente 0, por lo que el poder del trueno solo está vinculado a la corriente fuerza corporal. En la actualidad, el 50% de mi fuerza total no es suficiente para matar a esta persona. Después de todo, esta es una persona parecida a un superhombre que solo perdió una mano después de usar un impacto de ese tamaño. La persona promedio solo puede soportar como máximo el 10% de mis fuerzas, aunque el Impact Dial no es tan bueno como el legendario Reject Dial, el retroceso sigue siendo muy aterrador, por lo que figura como arma controlada en Birka. Al mismo tiempo, la letalidad que posee es enorme y la gente común solo podría usarlo una vez y se les rompería la mano y se volvería inútil para toda la vida. El anciano pudo abandonar solo un brazo luego del Max Launch, esto es suficiente para ver su fuerza. Solo 10% de potencia, Rowen suspiró. Parece que todavía me queda un largo camino por recorrer antes de alcanzar al Enel original, sin mencionar la dominación mundial, hay innumerables monstruos en One Piece World. Una fuerza que se consideraría fatal para cualquier persona en la Tierra solo podría considerarse común en los 4 mares e incluso en el East Blue. Y la brecha entre East Blue y la cima del mundo es evidente, crujido. Rowen aflojó ligeramente su agarre mientras soltaba al anciano que ya se había transformado en coca carbonizada. Se formaron arcos entre sus dedos mientras usaba un estallido de relámpago al 100% de sus poderes sobre el cadáver del anciano. Como resultado, el rayo desintegró el cadáver en pedazos mientras caía al suelo y se convertía en cenizas. ¿Es este el lanzamiento de Max Power? Esto no parece gran cosa. Con una mueca desdeñosa en la boca, Rowen se limpió las manos y levantó la cabeza para mirar por la puerta. TCH, seguro que corren muy rápido. Después de ver ese extraño trueno, los soldados de la Isla del Cielo de repente creyeron que el dios del trueno estaba enojado, arrojaron sus armas y huyeron avergonzados. Ahora Rowen libera sus manos y hace tiempo que desapareció. No está familiarizado con este mundo y no quiere perder el tiempo matando a todos los guardias. En cuanto a por qué es una pérdida de tiempo, arrullo. No había comido nada en un día y la cantidad de trabajo, huir y robar, que hizo hoy fue enorme. Un sonido bajo, parecido a un trueno, resonó en las ruinas. Esto no es de Rumble Fruit, es de su barriga, y estoy muriendo de hambre.
Echando un vistazo al templo, la fruta violeta del tamaño de un pulgar sobre la mesa parecía fresca y deliciosa, y Rowan, que tenía el estómago vacío, tomó el plato dorado y se lo sirvió en la boca. Rowan suspiró cómodamente mientras se metía un montón de fruta en el estómago y comenzaba a pensar en su futuro. Ya estoy lleno, ¿qué debo hacer ahora? ¿Debería quedarme en Ski Island y gobernar esta área? Con el poder invencible de Rumble Rumble Fruit, ¿podría emular a Enel para gobernar Birka e incluso toda la isla? Esta idea es demasiado ingenua y no coincide con el carácter de Rowan. Como un lunático que constantemente se desafía a sí mismo, Rowan no puede aceptar simplemente esperar a que suceda algo mientras come y bebe. Oh. Puedo ir al mar azul. Los ojos de Rowan se iluminaron. Ski Island es solo un rincón de One Piece World que es demasiado pequeño para que él se quede. Todo el reino de Birka ni siquiera es tan grande como algunas ciudades de segundo nivel del mundo. Solo el vasto mar azul. La gran era de los piratas avanza con gran impulso, hay miles, si no más, velas en el mar y la era es caótica. Rowan tiene un gran interés en esto. Sin embargo, ¿cómo puedo dejar la isla del cielo y regresar al mar azul? Rowan miró hacia las nubes distantes a través del agujero de Temple y frunció el ceño. La idea está solucionada, pero los problemas técnicos aún le esperan. La altitud de Ski Island es de al menos 5000 metros sobre el nivel del mar y la gente común y corriente no puede bajar desde aquí. Como usuario de Logia, Rowan podría ignorar todo el daño físico y saltar directamente desde aquí, pero le tiene miedo al mar y no quiere ahogarse. En él no tiene alas pero se sospecha que es un habitante del mar azul, tal vez sepa qué hacer. Levantando la cabeza, el cuerpo de Rowan cambió rápidamente, la luz eléctrica brilló y su figura desapareció en su lugar. Fuera de los altos muros del santuario, Enel estaba sentado con las manos en las rodillas, temblando contra la pared, visiblemente sacudido por el trueno. En ese momento, el aire sonó con una corriente eléctrica PL, tejiéndose en una forma humanoide. Un pequeño rayo se derramó sobre el brazo de Enel, lo que le hizo levantarse con dolor. Miró a Rowan con una expresión de asombro en su rostro. Esto no es teletransportación, sino la velocidad de movimiento del usuario de Devil Fruit Ability después de la elementalización de Rumble Rumble Fruit, pero a los ojos de la gente común, también es lo mismo que teletransportación. Rowan, con la parte superior de su cuerpo como un humano y la parte inferior de su cuerpo quieta como un rayo, comenzó a hablar con una expresión indiferente en su rostro. Enel, ¿sabes cómo llegar al mar azul? Frente a él, Enel lo miró fijamente como si nunca se hubiera recuperado de antes. Las habilidades de Logia son más difíciles de aceptar que las de las otras dos categorías de frutas del diablo. A los ojos de la gente común, las hace parecer un demonio. Rowan es muy consciente de este hecho y no le importa la alarma de Enel. Lo único fue que no consideró la cantidad de presión que estaba soportando el corazón de Enel debido a sus acciones. Su repentina aparición en Ski Island, así como la intención asesina que había revelado antes. Estas eran cosas que Enel simplemente no podía soportar. En un instante, sus ojos se abrieron, sus pupilas se tensaron y las comisuras de su boca se movieron salvajemente. Entonces, frente a la mirada de Rowan, sonrió y rió como un loco. Ja, 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 ja. Monstruo, vi un monstruo. Yo no soy freak, él lo es. Ja, 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 ja. Luego bailó y sonrió salvajemente, mostrando todos sus dientes. En él no era realmente insensible ni despiadado. Solo se volvió así en el futuro después de obtener sus poderes. Era el lado oscuro de su alma el que había estado oprimido durante mucho tiempo en los años anteriores a que comiera la fruta Rumble Rumble. En otras palabras, esta persona es muy nerviosa e inestable. Este es un camino de desviación para él, o se convertirá en un santo o se convertirá en un carnicero. No huyó como un soldado en ese momento, no porque no pudiera encontrar un lugar a donde ir, sino porque sus nervios, que siempre estaban al límite, colapsaron. En este momento solo había una diferencia de una línea entre él y un loco. Afortunadamente o desafortunadamente, la apariencia exagerada de Rowan se convirtió en la gota que colmó el vaso. Rowan asustó primero al dios del trueno original, Enel, y se orinó en los pantalones, y ahora se asustó tanto que se volvió loco. Esta olla negra erupta. Los pies de Rowan se condensaron por los rayos cuando pisó las nubes y miró la estúpida apariencia de Enel. Rowan luego volvió su mirada hacia el cielo y habló en voz baja. Lo siento, fanáticos de Enel en la tierra. No es bueno. En ese momento, Rowan de repente sintió una sensación de calor y sequedad en el estómago, que estaba tan caliente como una estufa.
Al mismo tiempo, también comenzó a sentir un dolor agudo en el corazón y los pulmones. Mierda. ¿Las frutas eran venenosas? ¿Incluso usaron cosas venenosas para las ofrendas de Dios? Se cubrió el estómago y su cuerpo se acurrucó mientras su piel hormigueaba. El calor abrasador no se sintió mucho mejor con esta acción, recorrió todo su cuerpo y lo hizo sudar como si estuviera parado bajo el intenso sol de la temporada de verano. Con el calor extendiéndose, Rowan se apoyó incómodo contra la pared de Icelandic Cloud, jadeando pesadamente y sus ojos se inyectaron en sangre. Este ataque llegó tan rápido que se puede ver que es altamente tóxico. En este momento, no hay tiempo para ningún método, solo podía confiar en su cuerpo para resistirlo. K. Mientras el calor atormentaba su cuerpo, un rayo del grosor de un brazo repentinamente salió de su piel y quemó el suelo frente a él, creando un área hueca carbonizada que desprendía un olor fétido. El dolor en el estómago de Rowan estaba empeorando mucho y aumentaba aún más cuando de repente abrió la cremallera y se agachó. ¡Ualala! Capítulo 5. Matar y caer. El cuerpo humano tiene un ciclo autónomo. Depende del cuerpo decidir cuánta comida ingiere cada día y cuánta energía consume, y cuánto tiempo de sueño necesita para reponer la energía gastada. Lo que el cuerpo juzga es el equilibrio natural entre la concentración de nutrientes en los alimentos a los que está expuesto diariamente y la cantidad que consume diariamente. En el pasado, en la Tierra, en el mundo ordinario, lo más nutritivo y complementario con el que Rowan podía entrar en contacto era la vieja sopa de pollo con ginseng. La gente en la Tierra consume solo una cantidad limitada, por lo que la cantidad de energía y nutrición de los alimentos también es esa papilla. Pero el mundo es diferente. Este mundo tiene un monstruo que puede cubrir el cielo con un dedo, este mundo tiene una bestia gigante tan grande que tiene una isla en su espalda, también hay humanos como Garp en este mundo que pueden derribar montañas en su entrenamiento, para que estos monstruos vivan, tienen enormes necesidades de vitalidad y nutrición. Y la fuente que respalda su consumo corporal de monstruo es la comida nutritiva y rica en energía de One Piece World. Como ser humano que atravesó el mundo árido de la Tierra, Rowan creció comiendo comida común como una esponja arrugada y la comida de One Piece World es como una bañera llena de agua. Así, su cuerpo, como una bestia hambrienta, devora con avidez cada partícula de energía en presencia de los alimentos energéticos y ricos en nutrientes del otro mundo. Y el mundo terrible y horrible está aquí, la energía contenida en cualquier alimento aquí es muy fácil de absorber. Mientras el cuerpo lo necesite, se puede suministrar indefinidamente, para producir monstruos que rompan las montañas y creen nuevos caminos para los ríos. Una vez absorbidos los nutrientes, el cuerpo saciado comienza a utilizar instintivamente el exceso de energía para optimizarse y eliminar impurezas. Entonces, después de que Rowan comió las frutas y otras ofrendas, su cuerpo se calentó y tuvo diarrea. Para resolver el problema, pensó Rowan lentamente mientras se levantaba los pantalones. Con este tipo de alimentos, parece que el ejercicio que tenía miedo de hacer en el pasado se puede hacer ahora. Como un loco que constantemente se desafía a sí mismo, Rowan una vez hizo un plan de ejercicio muy cruel. A los 3 días ingresó en el hospital. Los alimentos de la Tierra no fueron suficientes para reponer la exagerada pérdida de energía en su cuerpo, y el primer día comenzó a orinar sangre, lo cual le resultaba muy doloroso. Después de 3 días seguidos, estaba a solo una línea de la muerte. No habría probado la sopa de pollo si no hubiera estado a las puertas de la muerte, ahora que la comida en One Piece World es tan buena, ese plan de ejercicios podría funcionar aquí. También puedo entrenar mi fruta del diablo al mismo tiempo. Rowan sacó con calma los pañuelos húmedos que puso en su bolsillo antes de cruzar y se secó las manos. Rowan levantó la cabeza pensativo y miró hacia Enel. ¿Has terminado de mirar? Esto huele tan mal. Enel asintió con la cabeza y se tapó la nariz con disgusto. Si no lo hubiera presenciado él mismo, Rowan no podría pensar que este tonto es el futuro dios de la isla del cielo Enel. Jaja, Rowan levantó los brazos y un trueno apareció entre sus dedos. ZZZZ. La corriente eléctrica azul cielo sigue acumulándose, formando una bola de luz con una luz blanca deslumbrante. Frente a esta poderosa corriente, a Enel se le erizaron los pelos y su afro se alisó. Parece que he encontrado la razón por la que Enel llevaba un pañuelo en la cabeza todos los días. Rowan pensó en esto y habló. Gracias por darme pistas. En tu próxima vida, renace y permanece en el mar azul. Sin esperar a que Enel dijera nada, Rowan se movió y luego, auge. Truenos y relámpagos llenaron el área.
Junto con el fuerte ruido, un grueso rayo de luz del tamaño de un pulgar extiende sus dientes y garras en el aire, la luz eléctrica parpadea e instantáneamente atraviesa la cabeza de Enel y desaparece en las nubes distantes. Esta es la forma más sencilla de utilizar Rumble Fruit, Lightning Strike. Estrictamente hablando, no es digno de tener nombre, es simplemente la forma más sencilla de utilizarlo. El proceso específico es el mismo que el de la gente común y corriente, quien nombraría su saliva similar a aliento de dragón de hielo. Rumble Fruit, es bastante ruidoso. Frotándose los oídos que le pican por el trueno, Rowan deja caer las toallitas que se limpió de las manos al suelo y mira fijamente el cuerpo de Enel. A sus ojos, esto no es cruel, sino una especie de compasión. Aunque no había estado en contacto con él por más de unos minutos, sabía que Enel, como el Frey de Birka, había podido valerse por sí mismo gracias a su inteligencia. Ahora que se había vuelto loco, su vida habría sido peor que incluso la de un mendigo, habría vivido como un perro callejero y moriría en una zanja en algún lugar. Entonces, como agradecimiento, Rowan lo despidió por adelantado. Cuando la eutanasia, asesinato por misericordia, se volvió legal en algunas partes del planeta, Rowan supo, la muerte, a veces, realmente es un alivio. PL. Blue Thunder Python se enroscó alrededor de su brazo y una atronadora explosión de trueno se iluminó en un lado de la cara de Rowan. Sintiendo la fuerza atronadora elevarse y casi duplicarse dentro de él, murmuró en estado de shock. ¿Qué diablos? ¿Cómo puede la energía de un montón de fruta hacerme mucho más fuerte? Como usuario de la habilidad de la fruta del diablo, Rowan puede observar claramente el poder del trueno en su cuerpo. Debido a que el grado de desarrollo de su fruta es cercano a cero, entiende que este fortalecimiento no tiene nada que ver con la fruta del diablo, tiene que ver con su cuerpo. Es concebible que mientras continúe comiendo la comida de One Piece World, estará en un estado de rápido crecimiento durante mucho tiempo antes de que su fuerza física alcance el cuello de botella. Unos minutos más tarde, Rowan paseaba por la suave playa de Birka, Island Cloud, mirando obsesivamente el cielo distante. Rey Pirata, Isla del Cielo, esta tierra de dioses ha cambiado de los cómics a la realidad y le ha causado un fuerte impacto. Habiendo sido perseguido antes sin tener la oportunidad de mirar de cerca, ahora tiene tiempo de disfrutar del paisaje. ¡Ualala! Un enorme pez volador de Ski Island saltó de las nubes blancas, las aletas de la cola del pez trajeron una cadena de gotas de agua y, bajo el sol brillante, pintó un arco iris. El lejano mar de nubes está conectado con el cielo azul y, a simple vista, da la idea errónea de que el cielo estaba sobre el océano. Era una visión más allá de las palabras. En ese momento, Rowan finalmente sintió la alegría de cruzar a este mundo. Mirando al cielo, hubo un momento de silencio. Luego, de repente, sonrió y dijo, One Piece World, jaja. Jajaja. Estoy aquí en One Piece World. Como un desafiador poco común, Rowan domina varios deportes extremos y se desafía a sí mismo todo el tiempo. Hace tiempo que se ha vuelto insensible a la pacífica vida diaria. Había viajado al peligroso mundo de One Piece, se libró de su difícil situación de ser perseguido por los soldados y consiguió la poderosa fruta Rumble. Esta es la primera vez que mata a alguien y se mancha la mano. Rowan solo siente que su cuerpo ha estado en silencio durante mucho tiempo y ahora está rompiendo el hielo. Su cuerpo era como un trueno primaveral y las llamas en su cuerpo ardían en un horno y era difícil detener ese aumento. Jajaja. Quebrar. Sonrió emocionado y corrió directamente hacia las suaves nubes frente a sus pies, tratando de recostarse sobre ellas. De repente, la expresión de Rowan se volvió horrorizada y sus ojos se abrieron como platos. No es bueno. Joder. Hay que mencionar que los cimientos de Ski Island están construidos sin tierra. Además de los tipos de nubes especiales, los tipos de nubes de Ski Island se dividen principalmente en dos tipos: Island Cloud y Sea of Clouds. La primera es generalmente dura y se puede procesar, al igual que la piedra ordinaria del mar azul, que es el componente principal de los cimientos y la construcción de Ski Island. Esta última nube, como su nombre indica, parece blanca y suave pero en realidad está llena de agua de mar. Todo en Ski Island está construido en estos dos lados, sostenido por ellos. Ambos contienen el Pyrrobroincutin granule de Dios, pero Island Cloud es solo un cuerpo solidificado de mar de nubes, que no puede contener a los usuarios de Devil Fruit Ability como Seastone. El mar de nubes no se diferencia del agua de mar normal. La nube suave a los pies de Rowan en la costa también es una especie de nube insular, similar al barro.
Pero la nube blanca frente a él era en realidad un mar de nubes. En lo que respecta a la gente de Ski Island, los dos ríos son distintos y no hay posibilidad de errores. Pero para Rowan, sus ojos solo veían blanco, no había viento ni olas que pudieran notar la diferencia. Si pones su acción en el mar azul, sería como un usuario de habilidad de la fruta del diablo parado en el borde del acantilado frente al mar y dando un acto de fe. Al mismo tiempo, hay una sonrisa tonta y feliz en la cara. Y entonces, auge. Putón. Rowan se hundió directamente en el mar de nubes y desapareció instantáneamente.